No sé si fui estúpido o si me manipularon. Esto pasó cuando tenía 18 años. Ahora tengo 25, pero incluso después de todos estos años, todavía recuerdo esa noche como si hubiera sido ayer. Fue uno de los momentos más raros e incómodos de mi vida. Honestamente, creo que me afectó un poco. No de una manera enorme, pero lo suficiente como para hacerme sentir confundido y avergonzado cada vez que lo recuerdo. Era mi primer trabajo. Trabajaba en Zaxby's. Llevaba solo unas semanas ahí, todavía tratando de aprender todo y hacerlo bien. Era difícil. Realmente quería ser uno de los buenos empleados, de esos que les caen bien a los gerentes. Pero sentía que todos los que ya tenían ese estatus recibían los turnos fáciles, como los de la mañana. A mí siempre me tocaban los turnos de cierre, y eso apestaba. Pero no me quejaba. Solo hacía mi trabajo y esperaba que alguien notara que me importaba. Para ese entonces, ya había cerrado unas cuantas noches. Estaba mejorando. Aún era lento con algunas cosas, pero no terrible. O al menos eso me decía a mí mismo. Esa noche estábamos haciendo las cosas normales de cierre. Limpiar, reabastecer, tratar de adelantar el cierre sin cerrar realmente. Ya sabes cómo es en el mundo de la comida rápida. Si puedes adelantar trabajo, lo haces. Porque si alguien entra tarde y pide algo que hay que hacer fresco, te arruina todo y te hace quedarte más tiempo. Faltaban unos 30 minutos para cerrar. El lugar estaba completamente vacío y los chicos de la cocina se movían rápido, limpiando y guardando todo. Estaba algo tranquilo. Entonces, de la nada, entró un grupo enorme. Todavía lo recuerdo como si fuera hoy. Era una familia grande que hablaba español. No quiero decir nada incorrecto, pero eso es lo que recuerdo. Todos hablaban español y parecía que se conocían muy bien. No sabía exactamente quién era familia de quién, pero había muchas personas, al menos 2 adultos que parecían los padres y un montón de niños. Entraron todos por la misma puerta al mismo tiempo y comenzaron a hacer fila como si fueran a ordenar. Eran ruidosos, pero no de mala forma. Solo hablaban mucho entre ellos. Honestamente, recuerdo que pensé, por favor, que esto sea rápido. Porque sabía que si pedían muchas comidas complicadas, los de la cocina se iban a molestar, y todos terminaríamos quedándonos más tiempo del que queríamos. En fin, el primer pedido vino de una mujer, quizás la mamá. Pidió 4 comidas, todas exactamente iguales. Mismo sándwich, mismas papas, todo igual. Esa parte fue fácil. Luego otro adulto, quizá el papá, pidió 4 comidas distintas, todas completamente diferentes entre sí. Ese segundo pedido fue mucho más complicado, pero lo sacamos, le dimos su número y se sentaron a esperar. Había 2 mesas tipo cabina una frente a la otra y todos se apretaron ahí. Solo estaban ellos y nosotros en el restaurante. Los niños ya estaban algo alborotados, corriendo, gritando, riendo. Pero tratábamos de mantener la calma y seguir trabajando. La comida del segundo pedido, el de las 4 comidas diferentes, salió primero. Llamé el número, como siempre. Uno de los niños me miró, señaló la bandeja y preguntó si era suya. Le dije que no, que era el pedido del hombre, su papá, creo. Él asintió, la tomó y se la llevó al hombre. Supuse que todo estaba bien. Luego salió la segunda bandeja, la simple, con las 4 comidas idénticas. Esta vez, la mujer, la mamá, vino y la agarró. Ni siquiera dudó. Solo la tomó y se fue a su asiento. No pensé mucho en eso. Pero después de unos minutos, el hombre se acercó, confundido. Estaba tratando de preguntar por su comida, pero apenas hablaba inglés. Era difícil entenderlo. Empecé a ponerme nervioso. No quería arruinar nada. Traté de explicarle que su comida ya había salido y que el niño la había recogido. Ahí fue cuando todo se puso raro. La mamá se acercó y, en voz baja, me dijo que sabía que la comida que tomó no era la suya, pero que tenía hambre, así que la tomó igual, así, sin más. Literalmente admitió que había tomado el otro pedido. Creo que era el de su propio esposo. No parecía sentir culpa en absoluto. Lo dijo como si fuera algo normal. Me quedé ahí paralizado. No sabía qué decir.
Ella simplemente volvió a su asiento y empezó a comer la comida que se llevó, justo frente a nosotros. Mientras tanto, el hombre se veía cada vez más molesto. Señalaba la comida y hablaba rápido, claramente enojado. No entendía, así que tuvimos que llamar a una compañera que hablaba español e inglés. Ella intentó traducir, pero no ayudó mucho. El hombre dijo que quería que le rehiciéramos ambos pedidos gratis. Dijo que no era justo que su familia no pudiera comer porque la mujer tomó su comida, pero le dijimos que solo podíamos rehacer su pedido original, no ambos. Ahí fue cuando se enojó más y empezó a exigir un reembolso. La mujer solo estaba a su lado, todavía masticando la comida que se había robado. No dijo perdón ni nada. Solo seguía comiendo como si no pasara nada. En ese momento, todo se volvió un caos. Todos hablaban al mismo tiempo. Mi compañera trataba de explicarlo todo en español. Mi gerente salió e intentó controlar la situación. Entonces, completamente de la nada, otra mujer, otra clienta que había estado ahí todo el tiempo, se levantó y empezó a gritarle a la mamá. La confrontó, diciendo: «Tú literalmente robaste esa comida frente a todos. No le eches la culpa a él». Supongo que me estaba defendiendo. Y de repente, la mamá, que hasta ese momento había actuado como si no hablara inglés, se giró y empezó a hablar un inglés perfecto. Miró a la mujer y dijo: «No es asunto tuyo». Luego comenzaron a discutir también. Me sentía congelado. Todos gritaban. La gente me miraba buscando respuestas. Mis compañeros querían saber qué pasó. Mi gerente quería la historia. Y yo ni siquiera podía pensar con claridad. Estaba tan avergonzado y ansioso que apenas podía hablar. Solo pensaba: ¿hice algo mal? ¿Es todo mi culpa? Al final, ambas familias decidieron irse. Pero en lugar de salir juntas, como llegaron, salieron por dos puertas diferentes, lo cual fue raro, porque vi que sus autos estaban estacionados uno al lado del otro. Después de que se fueron, vi a la mamá rodear todo el edificio para volver a su coche. Luego ambos se fueron manejando al mismo tiempo. Esa noche nos quedamos hasta tarde porque los niños habían hecho un desastre enorme. Papas, migas, servilletas, incluso bebidas derramadas por todo el piso. Tardamos mucho en limpiar. Y cuando por fin terminamos, mi gerente me dijo que ya podía irme. Después de eso, nunca más me pusieron en turnos de noche, al menos no con ese equipo. Podía notar que el resto del equipo ya no me quería. Sentí que me culpaban por lo que pasó. Durante mucho tiempo seguí pensando en esa noche. Y aún hoy, años después, me pregunto: ¿nos estaban estafando? ¿Lo planearon todo? ¿O simplemente yo era muy joven y tonto para manejar bien la situación? Incluso me he preguntado algo que no me gusta admitir. ¿Fui racista sin darme cuenta? ¿Los traté diferente porque hablaban español y yo no los entendía? Todavía me molesta. No creo haber hecho nada malo a propósito. Realmente traté de ser justo y amable. Pero quizá fui muy callado. Tal vez debía haber hablado más o pedir ayuda antes. Estaba tan asustado de arruinar las cosas que me paralicé. Y cuando todo se salió de control, no supe cómo explicarme. Todos buscaban a alguien a quien culpar. Y creo que yo fui el blanco más fácil. Ahora que soy mayor, me doy cuenta de que hay personas que realmente intentan manipularte, especialmente cuando creen que eres nuevo, nervioso o inseguro. Y quizá eso fue lo que pasó. O quizá realmente fue solo un gran y estúpido desastre que se salió de control. Pero de cualquier manera, esa noche me dejó marcado. Fue la primera vez que me sentí completamente impotente en el trabajo. La primera vez que sentí que, hiciera lo que hiciera, iba a estar mal. Y no creo que alguna vez lo olvide. A veces todavía me pregunto: ¿fui estúpido? ¿O simplemente me jugaron una mala pasada?